Ok, bueno. Entonces, como les dije anteriormente, hoy vamos a ver la unidad 2 que habla sobre la desinfección y la unidad 3 que es de fluente, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a la unidad número 2 de desinfección, lo que voy a desarrollar, lo que vamos a desarrollar en esta unidad es los conceptos actuales de desinfección y asepsia, mecanismo de acción del desinfectante, clasificación y características generales del desinfectante, producto de limpieza, tipo, características, ventajas y desventajas, dinámica de la desinfección, los factores que participan, concentración, o sea, esos factores que participan es la concentración, la relación tiempo y contacto, acción, temperatura, reacción del medio y sustancias extrañas. Aplicación de la desinfección al agua, el agua de bebidas, residuales, alimentos y ambiente. Y de esta manera nosotros estaremos terminando lo que es la unidad número 2, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar de la unidad que nos corresponde, primero vamos a tener en cuenta lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan la definición de limpieza? Si no se acuerdan, por lo menos me dicen, no sé, a grandes rasgos, que es para ustedes la limpieza. Sí, está bien. Y esa limpieza, ¿de qué dependía? ¿Se acuerdan cuando vimos la última parte que vimos en la unidad número 1? ¿Se acuerdan los factores que había que tener en cuenta? Exacto, ¿qué más? La temperatura, la acción mecánica, ¿y cómo se llamaba eso? Hola, hola. Después había Hola, el grado de suciedad. también. ¿Y qué, cuando teníamos en cuenta todos esos, esas características, a qué se estaba refiriendo? Al círculo de Zimmer, ¿se acuerdan? Eso siempre, eso es pregunta de examen que tengan que saber bien, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta en una limpieza? ¿Sí? Acuérdense, temperatura, la concentración del detergente, que lo mismo es para el desinfectante, la acción mecánica, ¿sí? La concentración, el tiempo de exposición y la superficie a limpiar, ¿sí? Bueno, entonces por eso que la limpieza, perdón, ¿quiénes son los dos alumnos que participaron? Por favor, profe Cele, que anótelo si le damos un puntito. Campero ya tiene más de 30 puntos, profe. Ah, me parece muy bien. Y No la niña importa. no sé quién es, Martínez. Bueno, listo. La profe Cele, o cada vez que conteste el estudiante, ustedes coloquen ahí, como yo no los puedo ver, que coloquen ahí quiénes son los que han participado. De esa manera la profe Celeste lo apunta y nosotros tenemos ahí un criterio también para las evaluaciones. ¿Se acuerdan que yo el primer día de clase les dije que no necesariamente se tengan que sacar en el parcial 6, ¿sí? O 7 si hacen la promoción, pero no me sirve de nada que tengan aprobado y no han presentado los trabajos prácticos. Acuérdense de que a excepción de los recursantes, no es obligatorio que estén en las clases teóricas, pero el resto sí, si es que quieren hacer la promoción, por supuesto. Bien, entonces podemos definir a la limpieza como la eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de la superficie en las cuales los microorganismos pueden encontrarse condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. Por eso, primero lo que hay que hacer para poder aplicar un desinfectante es la limpieza. Ahora, ¿qué es la desinfección? Es la destrucción de formas vegetativas de los microorganismos patógenos y no patógenos. ¿Por qué? Porque hay algunos microorganismos por ahí que
no nos causan daño a la salud, pero con concentraciones elevadas, ¿sí? Nos puede producir alguna enfermedad que no es infectocontagiosa, ¿sí? En cambio hay otros microorganismos patógenos, como por ejemplo, ¿qué microorganismos patógenos conocen ustedes? Exactamente. Esos son las dos. Y hay otro más también, que, bueno, que no es patógeno, pero es también importante poder... Sigela. Sigela. Y hay otro que se encuentra siempre en la carne. La listeria. Exactamente, la Listeria monocitógene. Que esa no es que sea un microorganismo patógeno, pero sí es perjudicial para el ser humano, ¿sí? Bien, entonces, también hay que tener en cuenta otro significado, ¿sí? Que es la asepsia o profilaxis, ¿sí? Este es un antiséptico que es un tipo de desinfectante que cuando se aplica sobre superficie del cuerpo o en tejidos expuestos, destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos sin causar efectos lesivos, o sea, sin causar daño. Generalmente la asepsia, cuando lo utilizamos en la parte de, en los hospitales, ¿sí? O también, en este caso, cuando nos agarró el COVID, ¿sí? Era que teníamos que sí o sí tener todo en buenas condiciones de limpieza, de desinfección y de asepsia. Pero ahora, si nosotros juntamos lo que es la limpieza y lo que es la desinfección, debemos tener, ¿sí? Una higienización. Bien, entonces, ¿qué podemos decir que es la higienización? La higienización vendría a ser la, o sanitización, como ustedes lo quieran llamar, ya esto es un proceso, ¿sí? Que va incluido la limpieza y desinfección, que destruye a los microorganismos, ¿sí? Presente, ya sea en los equipos, en los utensilios, en la superficie de trabajo, ¿sí? Y que involucra la limpieza y desinfección. Algo importante, cuando ustedes digan limpieza, nos estamos refiriendo a un detergente. Y cuando decimos desinfección, lo mismo, la palabra lo dice, nos estamos refiriendo a un desinfectante, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que nosotros estar, digamos, aplicar las dos para poder tener esa sanitización o esa higienización. No me sirve de nada si aplico la limpieza sin la desinfección o aplico directamente la desinfección, ¿sí? Sí o sí tienen que estar estos dos componentes para que de esta manera yo tenga esa sanitización o higienización, como ustedes lo quieran llamar, para que la superficie que yo tenga que limpiar, ¿sí? O sea, tenga una mínima cantidad de microorganismos presentes. ¿Se acuerda que en la clase pasada yo les había comentado que hay muchos desinfectantes que dice que mata el 99,9%, ¿sí? De los microorganismos? No puedo decir un 100% porque eso es mentira. Digamos que se hacen estudios. Se hizo un estudio en donde por más desinfectante que le agreguemos, ya sea el hipoclorito, iodoformo, bromuro, amonio cuaternario, etcétera, ¿sí? Lo que va a hacer es disminuir a un mínimo, pero nunca va a ser un 100%, ¿sí? Que esté higienizado. Por eso es que en los desinfectantes siempre dice que elimina o mata las bacterias al 99,9%. Por ahí hay a veces que me preguntan, ¿y por qué no el 100%? Y bueno, es como le acabo de explicar, que los desinfectantes no eliminan completamente, sino que reducen a un mínimo para evitar que de esta manera sea perjudicial para el ser humano.
Bien, entonces, como le dije, cuando hablamos de limpieza, se refiere a un detergente, lo que vimos en la unidad número 1, y desinfección es a un desinfectante para llegar de esta manera a la higienización o sanitización. Bien, volvemos a, definimos lo que era un detergente o una limpieza, ¿sí? Es una sustancia capaz de eliminar la suciedad de la superficie, es decir, la suciedad grosera, la suciedad que yo estoy viendo, ¿sí? Y un desinfectante, volvemos a decir, es un agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada, porque de acuerdo al microorganismo que se encuentra en esa superficie, hay que tener en cuenta qué desinfectante, o sea, que quedó con la limpieza, qué desinfectante es el que vamos a utilizar. Por eso también tenemos en cuenta lo que es los factores, el mecanismo de acción del desinfectante, ¿sí? Y un montón de requisitos, si les queremos llamar así, para tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cuál es el objetivo también que tiene una higienización? Es eliminar residuos visibles de una empresa, de una fabricación de alimentos, eliminar películas adhesivas de las paredes de los materiales, ¿sí? Porque no únicamente se debe realizar la higienización en lo que es la superficie, ¿sí? Donde se elabora un alimento, sino también todo lo que rodea el alimento, como son las paredes, techo, piso, los equipos, utensilios, los elementos de limpieza, etcétera. Destruir también otro objetivo que tiene la flora microbiana presente en los equipos hasta los niveles no perjudiciales para la salud. Por eso generalmente siempre lo voy a nombrar, aunque sea obvio, ¿sí? De que disminuye los microorganismos presentes a un nivel que no cause daño a la salud, pero siempre lo voy a estar diciendo para que tengan en cuenta siempre lo que es la higienización o sanitización. Tenemos también eliminar cualquier rastro de los productos químicos empleados. ¿A qué se refiere también esto? Porque a veces agregamos que no tienen en cuenta lo que es el ciclo de Zimmer, ¿sí? Que se debe aplicar tanto para la limpieza como para la desinfección, y no se tiene en cuenta esos productos químicos que nosotros empleamos, ¿sí? Entonces, la higienización lo que hace con un proceso, una secuencia, elimina, ¿sí? Estos productos químicos. Y también la higienización, lo que hay que tener en cuenta es de evitar, ¿sí? Destruir la superficie que vamos a limpiar, es decir, que debe estar íntegra, ¿sí? Que nosotros, o sea, yo siempre repito lo que le estoy diciendo, ¿se acuerdan de la unidad 1? Porque siempre vienen de la mano las dos, la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las propiedades que debe tener un desinfectante? Debe tener un espectro de actuación, ¿sí? Es decir, debe ser universalmente eficaz, ¿sí? Va a depender de la marca. Hoy en día, ustedes si van a un supermercado o a un lugar donde venden artículos de limpieza, van a ver que existen variedad de desinfectantes, pero ustedes cuando tengan que elegir un desinfectante, a veces uno elige por el costo, ¿sí? Que son de uno que es de bajo costo, pero ustedes tienen que leer las etiquetas, tienen que ver para qué me va a servir, para qué microorganismo me sirve ese desinfectante. Por ejemplo, hay algunos que son en aerosoles, ¿sí? Que generalmente se utiliza para el ambiente.
Hay otros que son para pulverizadores que se utilizan para superficie. Superficie me estoy refiriendo a lo que es el que está en contacto con los alimentos, ¿sí? Debe ser una mesada, estoy hablando de eso, o de un equipo. Pero también tenemos algunos que son cremosos, o sea, que se utilizan, o líquidos, ¿sí? Que se utilizan para los pisos, por ejemplo. Entonces, les vuelvo a repetir, porque eso es pregunta de examen y a veces no me saben responder el tema del ciclo de Siemens, ¿sí? Bien, también tenemos que sean solubles en agua, que sea una rápida acción y que sea sostenible con el tiempo, estable a la concentración y dilución recomendada, por eso le vuelvo a decir, lean las etiquetas tanto de los detergentes como los desinfectantes. Además, tiene que tener una baja toxicidad, ¿sí? Para evitar de esa manera contaminar, ¿sí? A las personas y a los animales, o sea, a los seres vivos. Deben cumplir las normativas vigentes, debe estar registrado, ¿sí? No debe ser corrosivo. ¿Qué más? No deben ser tampoco alérgicos. Bueno, ya le dije, estable almacenamiento, de fácil preparación, porque hay algunos que se debe preparar, ¿sí? Y que sean también penetrantes, que no sean, que sean inodoro, porque en la industria de los alimentos se debe utilizar desinfectantes que no tengan un olor que pueda enmascarar, ¿sí? Al alimento. Pero convengamos que a veces, lo mismo con lo de la limpieza, pero convengamos que siempre utilizan productos que tienen, ¿sí? Una pequeña, un pequeño olor, ¿sí? Para enmascarar un alimento que esté en mal estado, ¿sí? Generalmente pasa que es normal que uno va a una carnicería, a una pollería, y sienten ese olor a lavandina. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí piensan que agregarle gran cantidad de este desinfectante, que es muy conocido, el cloruro de la lavandina, o lejía, como lo llaman, ¿sí? Puede eliminar completamente, pero en realidad lo que hace más bien nos repele al ser humano, porque decir, no voy a entrar más a este lugar porque siento un olor a lavandina. Y a veces, ¿qué es lo que hacen? Que le colocan los sahumerios, ¿sí? Para que de esa manera el olor a lavandina esté enmascarado. Bien, también tenemos que tener en cuenta, como les dije anteriormente, qué desinfectante voy a utilizar de acuerdo a la acción, ¿sí? Tenemos 5 acciones que va a realizar el desinfectante hacia ese microorganismo, ¿sí? Tenemos primero, hay que tener en cuenta la degeneración de la membrana citoplasmática, ¿sí? En ese caso, los agentes que se utilizan para este mecanismo son los tensioactivos, ¿sí? Las sales de amonio cuaternario, es lo que se utiliza para la generación de la membrana plasmática. Después pueden ser, de acuerdo al mecanismo de acción, de la desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, ¿no? En este caso, tenemos las sulfamidas y metales pesados, ¿sí? Como les vuelvo a decir, todo va a depender de la superficie del microorganismo que yo voy a eliminar. También pueden ser la inactivación de las enzimas, me confundí ahí, vuelvo a decir. Con respecto a la desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, en este caso tenemos las sales de amonio cuaternario, ¿sí? Anoten eso, sales de amonio cuaternario. El primero, que le había dicho, de la degeneración de las membranas citoplasmáticas, teníamos
También las sales de amonio cuaternario, ¿sí? Los dos, generalmente pues, se utiliza el amonio cuaternario. El tercero, de la inactivación de las enzimas, tenemos las sulfamidas o metales pesados. Con respecto al aumento de la concentración en lo que es el pH o los iones de hidrógeno o pH, que los mismos, tenemos acá los ácidos y los álcalis, ¿sí? Y por último, por acción oxidante o reductora. En este cuadro, digo, podemos utilizar el agua oxigenada, los permanganato potásico, productos halogenados, ¿sí? Que lo que tengo que hacer aquí es esa acción que tengo que reducir, ¿sí? A ese microorganismo para que no se produzca la regeneración, ¿sí? Del mismo. En este caso, se utiliza la acción oxidante en lo que es en la medicina, ¿sí? En los hospitales, cuando tenemos una herida, ¿sí? Se utiliza, generalmente se dice no hay que utilizar el agua oxigenada, porque si ustedes le agregan agua oxigenada, ¿sí? Cuando tienen la herida, se produce como un burbujeo. Lo que hace ahí, en ese caso, es de destruir justamente la membrana citoplasmática y a veces te destruye. Entonces, cuando uno quiere cicatrizar, ¿sí? Y queda así una coloración negruzca, ¿sí? Negra. Entonces, por eso es primero hay que colocar lo que se dice la povidona, ¿sí? O el, ay, no me sale el nombre, povidona o el permanganato es de ese color. ¿Pervinox? ¿Perdón? ¿Pervinox? El La yodopovidona. Exactamente. La povidona o el pervinox, ¿sí? Bien. En ese caso, este es el mecanismo de acción de los desinfectantes. Ahora tenemos los factores que influyen en la desinfección, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores? No se van a confundir porque siempre en pregunta de examen, cuando le pregunto cuál es los mecanismos de acción, me salen con los factores, ¿sí? Y son totalmente distintos. En este caso, los factores que influyen en la desinfección hay que tener en cuenta 8 puntos o 8 factores, como ustedes quieren llamarlo. Primero, tenemos que tener en cuenta el perfil microbiológico, ¿sí? En este caso, vamos acá, el perfil microbiológico influye sobre la desinfección en la superficie a tratar. Es decir, que hay que tener en cuenta la especie de microorganismo. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que producen esporas, ¿sí? O también tiene, o sea, en cuenta la fase de cultivo que hay que tener en cuenta. En este caso, se clasifican en 3 grupos. Tenemos los de germicidas o desinfectante alto, medio y bajo. Lo que es alto se está refiriendo cuáles son esos germicidas o desinfectantes que son altos, ¿sí? Uy, no sirve, ahí está. Vendría a ser óxido de etileno, aldehído glutámico, formaldehído, y que actúan en los 3 grupos de microorganismos. ¿Cuáles eran esos grupos de microorganismos? Que aquellos que producen la forma vegetativa, como son los hongos y bacterias. Un segundo grupo que comprende virus. Y el tercer grupo que comprenden microorganismos que producen esporas. O sea, acuérdense, los microorganismos, que ustedes ya lo deben saber porque tuvieron microbiología general, se clasifican así en grandes rasgos en 3 grupos. Primero, donde están la forma vegetativa de hongos y bacterias.
En el segundo grupo encontramos aquellos que producen, son los virus. Y en el tercer grupo tenemos los que producen espora. De acuerdo a esa clasificación de los microorganismos, del perfil microbiológico, es el germicida o el desinfectante que voy a utilizar, ya sea alto, medio, bajo, ¿sí? El alto se está refiriendo, ¿sí?, a los 3 grupos de microorganismos. Entonces, si yo quiero eliminar a esos 3 grupos de microorganismos que producen virus, que producen espora, o las bacterias y hongos comunes, puedo utilizar óxido de etileno, aldehído glutámico, formaldehído, etcétera, ¿sí? En el nivel medio es que únicamente puedo eliminar al primer y segundo grupo de los microorganismos. ¿Cuál era el primer grupo de microorganismos? Hongos y bacterias, y el segundo, que eran los virus. En este caso, puedo utilizar amonio cuaternarios, cloro y yodo. En el medio, en el nivel medio, puedo utilizar el cloro, el común, ¿sí? O los yodos, que vamos a ver después la clasificación de cada uno de ellos. Y en el nivel bajo, en este caso, el desinfectante que puedo utilizar deben ser amonios cuaternarios que actúan, ¿sí?, en el primer grupo. Entonces, como verán, va a depender los microorganismos que yo quiera eliminar, va a ser el germicida que voy a utilizar, alto, medio, bajo. No se preocupen que esto, creo que hay una pregunta del coloquio, ¿sí?, que ustedes lo tienen que desarrollar, si no mal recuerdo, profe Cele, que en este momento no tengo el coloquio, pero era de uno de los preguntas, ¿sí?, donde ustedes tienen que hacer esa comparación. Sí, bien, acá ahora habíamos hablado entonces primero que era el perfil microbiológico. Ahora vamos el número de bacterias a destruir, ¿sí? En este caso también, cuanto más elevado es la cantidad, la palabra ya lo dije, número de bacterias al destruir. Cuanto más elevado es la cantidad de microorganismos, es más tiempo que necesita justamente el desinfectante, ¿sí?, para poder destruirlo. Otro factor también importante es la concentración. Un aumento de la concentración del desinfectante reduce el tiempo de exposición, ¿sí?, para destruir al microorganismo. Con respecto a la materia orgánica, espérate, no, acá no. Con respecto a la materia orgánica, nos estamos refiriendo a qué materia orgánica, la materia fecal, lo que es sangre, el plasma, etcétera, ¿sí? Cualquier materia orgánica que estaba presente. En este caso, hay que tener en cuenta por qué. Porque como la materia orgánica forma una película protectora, al estar en contacto con el desinfectante, entonces es difícil de poder eliminarla. Entonces ustedes tienen que saber cómo en el primer paso, que era de la limpieza, se acuerda que yo le dije ahí ya unos perfiles. Entonces, la superficie a limpiar, ¿sí? O sea, la suciedad, y si es materia orgánica, ¿sí?, tienen que ver qué desinfectante van a utilizar, porque la acción que tiene esta materia orgánica es de una capa protectora, ¿sí? Y de esa manera evita que el desinfectante que yo utilice no lo pueda eliminar. El quinto factor es la duración de la acción germicida o el desinfectante. No todos, ¿sí?, ustedes saben, de la duración de la acción, no todos los microorganismos mueren al mismo tiempo a la acción del desinfectante o del germicida, sino que va disminuyendo en forma gradual. En este caso también va a depender del tiempo que se esté utilizando. Otro factor importante es la temperatura.
o sea, con la presencia de altas temperaturas, se produce la destrucción de microorganismos. Por eso a veces cuando se realiza la limpieza, ¿sí? Hay a veces que debe utilizarse con agua caliente, ¿sí? A altas temperaturas. Otro tema importante también es la humedad. En este caso, el germicida a utilizar va a actuar en fase de vapor. O sea, se debe tener en cuenta un desinfectante que sea húmedo, ¿sí? Que se debe utilizar. Anteriormente, en las empresas, se le agregaba vapor en lo que es verduras, frutas y verduras, para que de esa manera pueda eliminar la cantidad de microorganismos que están presentes. Pero en este caso, como ustedes vieron, sí, también se utiliza en el trabajo práctico número 1, que utilizaron las ultravioleta, ¿sí? El UV, que también es importante en este caso para la influencia, ¿sí? Del desinfectante. Y por último, hay que tener en cuenta el pH, ¿sí? Que es la concentración del ion hidrógeno, ¿sí? Que debe actuar en los microorganismos, ¿sí? Ustedes saben cuándo crecen a X cantidad de pH, si es neutro, si es ácido o si es básico. Bien, otro factor o otro mecanismo también de acción que hay que tener en cuenta son los métodos de desinfección, ¿sí? Acá tenemos la desinfección por calor, por radiación, por compuestos químicos, ácidos, aniónicos ácidos y quat ácido, ¿sí? En calor se clasifican en vapor y agua caliente, radiación en ultravioleta ionizantes. En químicos tenemos los clorados y productos clorados, iodados o iodóforos, bromo, sales de amonio cuaternarios. Bueno, de los ácidos en general, amonios aniónicos ácidos también, y los quat ácidos tenemos el peróxido de hidrógeno, ozono, glutaraldehído y los microbicidas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Bien. Método de desinfección por vapor o por calor, ¿sí? Por el vapor, en este caso, a pesar de que hay que tener en cuenta, ¿sí? La desinfección de los factores que le había dicho, ¿viste? De la humedad, se puede utilizar para otros productos que no sea específicamente para alimentos. Por eso dice que no es adecuado para la desinfección, porque el vapor, a tener una humedad elevada y no estar controlada, en vez de eliminar los microorganismos, puede favorecer al crecimiento de algunos microorganismos que pueden ser también patógenos. Con respecto a el agua caliente, en este caso se sumergen en agua caliente a una temperatura de 80 grados centígrados por un determinado tiempo, ¿sí? En este caso, a ver si tengo, no. En este caso podríamos utilizar, a ver, ¿quién me da un ejemplo? Si es que están ahí con el tema de la desinfección por calor. A ver, por agua caliente. Cuando se desinfectan los biberones. ¿Cómo, perdón? Cuando se desinfectan los biberones para los bebés. Bien, exactamente. ¿Y quién más iba a decir algo? El escaldado de algunos enlatados. Exactamente, también. Pero si ustedes ven ahí los métodos de desinfección,
no es en el alimento propiamente dicho, sino que es aquellos que están, esa conservación, ¿sí?, que se produce con agua caliente y que se utiliza como una desinfección. Lo mismo que dijo la compañera, el tema de los biberones, ¿sí? Porque yo no puedo agregarle algún desinfectante, por ejemplo, al chupete, ¿sí? Porque si no lo puedo contaminar, lo puedo infectar, digamos, al bebé, porque no se lavan correctamente esos chupete, no es chupete, ¿cómo se llama? Las gomitas de goma, sí, chupete creo que se llama. Ya pasé mucho tiempo por eso, hace 16 años, así que no me sale el nombre. La tetina, exactamente, a eso me refería. Bien, ¿qué más? Tenemos ahora lo que es el método de desinfección por radiación que tenemos, y ultraviolenta, ¿sí? Y lo ionizante. En lo que es la radiación ultravioleta o UV, que esto ya también se utiliza, como vieron en el trabajo práctico número 1, que en este caso la mayor acción del bactericida se obtiene en longitudes que va de los 2500 a 2008 Armstrong. Este tipo de desinfección debe limitarse a las superficies y aire. Generalmente se utilizan, ¿sí?, en lo que es, como en la figurita lo demuestra, en los panes lactal, ¿sí? En lo que es ionizantes, se utilizan las radiaciones gamma de isótopos radiactivos o de reactores nucleares. Y radiaciones beta de aceleradores de electrones son capaces de suministrar en la penetración de la superficie del alimento. En este caso, por ejemplo, en lo que respecta, este es una manzana, que también puede ser un durazno. Generalmente en la desinfección ionizante se utiliza mucho en lo que es en las frutas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si en Ledesma utilizaban estos procesos de ultravioleta, ¿sí? O sea, va a depender las radiaciones, ¿sí?, que se utilizan, pero son estos tubos, ¿sí?, UV, que tienen una radiación mucho más elevada que la ultravioleta y se utilizan generalmente para las frutas. También en las radiaciones ionizantes podemos hablar de lo que hoy comúnmente se está utilizando, sí, es el microondas. El microondas utiliza radiaciones gamas, ¿sí? Pero debemos utilizarla con precaución, porque decían que utilizar para el recalentamiento en los microondas puede ser perjudicial para la salud. Es lo que se dice, pero no se ha determinado, todavía está en estudio científicamente si realmente hace mal o no. Por eso que también cuando ustedes compren recipientes, siempre se tienen que fijar si es para microondas o no, porque justamente si ustedes utilizan un recipiente que no sea para microondas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas radiaciones que deben ingresar al alimento, ¿sí?, para poder calentarlo, porque es así, y si no tienen el recipiente adecuado, puede todavía duplicar, ¿sí?, la cantidad de radiaciones gamas que yo le estoy incorporando a ese alimento, y entonces puede ser perjudicial. Pero como le vuelvo a decir, eso está en estudio, no se ha determinado científicamente todavía. Bien. Como yo les dije anteriormente, los métodos de desinfección por productos químicos, en este caso tenemos clorados, iodados, bromo, amonio cuaternario, ¿sí?
Vamos a ir hablando uno por uno, por eso voy a tratar de ser lo más rápida posible, porque por ahí esto es muy tedioso, pero como yo le doy en las diapositivas directamente las ventajas y desventajas, o sea que directamente ustedes cuando tengan que estudiar para, si es que no hacen la promoción, directamente con la diapositiva es suficiente para que ustedes puedan rendir el examen final, ¿sí? Pero estoy hablando lo que es la teoría. Cuando decimos de práctico, hay algunas preguntas, ¿sí? En los coloquios que está relacionado a lo que es la teoría, ¿sí? Bueno, en este caso, la desinfección química, especialmente de los clorados, se utiliza mucho, clorados o hipoclorito de sodio, se utiliza mucho en lo que es la industria cárnica, ¿sí? Los que más encontramos son el hipoclorito de calcio y de sodio, que se utiliza a temperaturas que varían entre 20 a 40 grados centígrados con un tiempo de exposición de 10 a 15 minutos. Y las concentraciones que generalmente se utiliza es de 100 a 200 miligramos de cloro disponible por litro de agua. ¿Por qué? Porque si yo aplico más cantidad, puede la cloramida, que esa es tóxica, ¿sí? Para el ser humano. En este caso, podríamos hablar de los órganos clorados, que tiene una actividad antimicrobiana con mayor estabilidad y larga duración que los hipocloritos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nos puede producir alguna toxicidad al ser humano, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a la ventaja y desventajas de estos cloros, que son productos a base de cloros, encontramos los hipocloritos, ¿sí? Tenemos, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que son relativamente económicos, es de acción rápida, tiene residuo inofensivo siempre y cuando lo sepan utilizar con los factores que vimos anteriormente. No son tóxicos a las diluciones de empleo, no manchan, son incoloros, fáciles de preparar y emplear y puede usarse para el tratamiento del agua. Cuando digo no mancha, pero porque cuando se utilizan, vuelvo a repetir, de la cantidad, la concentración, el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el hipoclorito, la lavandina, como lo quieran llamar, si nosotros agregamos en gran cantidad, o sea, en grandes concentraciones y a elevado tiempo de exposición, nos produce una mancha amarilla, ¿sí? Entonces, por eso va a depender de la superficie a limpiar, de la acción del microbicida, etc. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que es inestable durante el almacenamiento, inactivo por los compuestos orgánicos, corrosivo si son mal utilizados, irritan la piel y a veces el olor, a veces no, siempre el olor es inaceptable. Porque acuérdense de que cuando usamos lavandina, a veces se penetra hasta en la mano, ¿sí? en la piel, si no utilizan los elementos de protección personal, ¿sí? Por eso a veces hoy en día en el mercado he visto que se están utilizando mucho guantes, ¿sí? Pero no los guantes descartables, los guantes de goma para limpiar, para hacer las limpiezas, ¿sí? De tanto de lo que es piso, de lo que es todo el establecimiento en sí, inclusive en lo que respecta a la mesada. Ahora, otro método de desinfección química, lo que habíamos hablado, son los iodados. Estos compuestos siempre se mezclan con un detergente en un medio ácido, por lo que son muy convenientes en los casos que se necesite un limpiador ácido. Tiene su efecto rápido y tiene una amplia gama de actividad antimicrobiana. Normalmente se utiliza entre 25 a 50 miligramos por litro de yodo
en un pH de 4, o sea, un pH ácido. Estos iodoforos no son tóxicos cuando se emplean, como vuelvo a decir, en concentraciones normales, pero pueden incrementar el contenido total de yodo en la dieta. ¿Por qué? Si ustedes utilizan, por ahí no se dan cuenta, donde yo estoy haciendo la desinfección y quedan restos, trazas de este yodado, no se van a dar cuenta y vamos a estar consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense en que si nosotros consumimos gran cantidad de yodo, nos va a producir una enfermedad no transmisible, que es el bocio, ¿sí? O sea, hay la glándula, ¿sí? Que tenemos nosotros en el, como le dicen, la papada, ¿sí? Y si nosotros consumimos gran cantidad de sal, ¿sí? Y además no se realizó una buena desinfección en lo que es, por ejemplo, en un plato para servir una comida, o en una bandeja para cortar una ensalada y queda traza de este producto y le agrego sal, ¿sí? Pueden ser tóxicos para el ser humano. Apenas tienen olor, y también esto tiene una acción corrosiva en los metales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo empieza justamente a oxidar, ¿sí? ¿Qué más? En este caso, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene? ¿Sí? La ventaja es buena estabilidad, es duradero, activo para los microorganismos, excepto para esporas, ¿sí? Bacterianas y bacteriófagos, destruyen las células levaduras más rápidas que los hipocloritos, inalterados por las sales de aguas duras, son bien ventajosos para utilizarlo, no son corrosivos, ¿sí? A menos que, como le dije anteriormente, si utilizan alguna superficie, ¿sí? Que lo pueda corroer. En este caso dice, no penetran a la piel, pero sí, si no se limpian correctamente, como le dije, puede quedar trazas y podemos nosotros consumirlo. Por eso dice relativamente no tóxico, va a depender cómo realizo esa desinfección. Es menos sensible que los hipocloritos a la materia orgánica y es fácil de limpiar y controlar. La desventaja que tiene que cuando aumenta el pH o el ion hidrógeno, disminuye su eficacia, puede reducir sabores anormales en los productos lácteos, pueden causar decoloración, es más caro que el cloro y provoca mancha en ciertos materiales. Otro método de desinfección química, ¿sí? Son los bromos. Este bromo se ha utilizado solo en combinación con otros compuestos. En este caso, se utiliza más en tratamiento de agua que en equipos y utensilios. Y con pH normal o ligeramente ácido, que vendría a ser de 7, 7,5 o más, pero ácido, entre 7 y 5, los compuestos orgánicos de cloramina son más eficaces en la destrucción de esporas que los compuestos orgánicos de bromo. Pero lo que tiene acá, la cloramina con bromato tiende a ser menos afectada. Y además, la agregación de bromo puede aumentar de forma sinérgica la eficacia del bromo y el cloro. En este caso, si es que se utiliza en conjunto, ¿sí? Con el bromo y el cloro. Otro método de desinfección química que habíamos dicho son los amonios cuaternarios. Esto también son incoloros,
Son buenas características también como el del detergente, ¿sí? Son relativamente no corrosivos a los metales y no son tóxicos, pero pueden tener un sabor amargo si es que no se ha desinfectado, o sea, se ha eliminado la concentración, ha quedado en la superficie, ¿sí? También no son tan eficaces contra las bacterias gram negativa y suelen utilizarse en concentraciones que van entre 200 a 1200 miligramos por litro. Y se requieren concentraciones más altas si se emplean en aguas duras. ¿Qué más? ¿Cuáles son las principales aplicaciones del amonio cuaternario? Tenemos saneamiento, o sea, se utiliza en la industria alimentaria como un desinfectante. También se utiliza en la industria aceitera y láctea. Se utiliza en la desodorización de bodegas y locales cerrados, en esterilización en establos y granjas avícolas. Se utiliza también el amonio cuaternario para el lavado de frutas, legumbres, verduras y carne para la industria conservera, en la limpieza de equipo de industria cárnica, en la industria de, bueno, como ya le dije, aceitera y láctea, en las cámaras frigoríficas, en la esterilización de locales y uso en plantas vinícolas. Entonces, por ahí ustedes tienen que saber, ¿sí? Cuando por ahí en un parcial o en una pregunta de examen, le preguntan con qué desinfectante van a utilizar si nos referimos a la parte vinícola. Entonces ustedes ya tienen que saber a qué compuesto desinfectante nos estamos refiriendo. Sería el amonio cuaternario. Y si decíamos, por ejemplo, lo que es carne, es el yodo, ¿sí? El cloruro y a veces no tanto en lo que es el amonio cuaternario. En lácteo también se utiliza el amonio cuaternario, porque a mí no me sirve de nada que sepan de memoria si no saben aplicar, ¿sí? Qué desinfectante de acuerdo a lo que yo quiero desinfectar propiamente dicho, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este amonio cuaternario? Estables ante fluctuaciones de temperatura, es incoloro e inodoro, eficaz en condiciones alcalinas, resistentes a la corrosión de metales, no irrita la piel, fácil de aplicar y controlar, no es tóxico y son buenos surfactantes. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que son costosos, la eficacia es limitada. Generalmente los amonios cuaternarios se utilizan para microorganismos gram negativos, salvo la salmonella y E. coli, incompatibles con detergentes sintéticos aniónicos, ¿sí? Con problemas de formación de espuma en su aplicación mecánica, si es que no saben aplicarlos correctamente. ¿Qué más? Tenemos método de desinfección químico, hablábamos también de los ácidos. En este caso, de los ácidos, ¿qué es lo que no encontramos? Son seguros y activos, o sea, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que son seguros y activos. Se utiliza para combinar las fases de enjuagado y desinfección, porque cuando ustedes vean lo que es el proceso operativo estandarizado de saneamiento o sanitización, van a ver las fases, ¿sí? De cómo tiene que ser para hacer una buena higienización. Ahora yo lo que le estoy dando en la unidad 1 y 2 son cuáles son esos detergentes o esa limpieza y esos desinfectantes o desinfección, ¿sí? Apropiado, pero no le estoy hablando, no le estoy diciendo cómo es el proceso, ¿sí? Que se debe hacer en una
una buena limpieza. Desinfección para tener, en este caso, la higienización o la sanitización, ¿sí? Que eso seguramente cuando vean la unidad la unidad 6, ¿sí? Se va a hablar de ese tema específicamente. Bueno, se emplean el ácido acético, peracético, láctico, propiónico y fórmico, destruyen los microorganismos penetrando en su interior y rompen la membrana celular, o sea, la membrana citoplasmática. En este caso se utilizan para microorganismos patógenos, que va a depender de la dosis, ¿sí? Efectiva en superficie de acero inoxidable, sensible al cambio de ion hidrógeno, o sea, al pH, menos eficaces cuando aumenta el pH con microorganismos que resisten el calor. En altas concentraciones provocan una ligera decoloración y olor en superficies de alimentos como la carne. Lo ideal es utilizar a pH ácido. Tiene buenas propiedades humectantes, no son corrosivos, y en este caso se aplica en limpieza in situ, que es el SIP, ¿sí? Es decir, que también es un proceso cerrado, ¿sí? Que se agregue el ácido en concentraciones adecuadas y el tiempo de exposición para que de esa manera no produzca una alteración al alimento. Se utiliza mucho en lo que es en la industria láctica, cuando uno se tiene que hacer esa desinfección, no es que se tenga que eliminar, desarmar todo el equipo, ¿sí? Cuando es de acero inoxidable, para realizar la desinfección. Directamente, mediante forma mecánica, ¿sí? Uno ya lo programa y de esa manera se puede realizar la limpieza y desinfección in situ. Pierden su eficacia en presencia en residuos alcalinos o de surfactantes catiónicos, y tiene una formación de baja espuma. Desinfectantes de ácidos carboxílicos. En este caso tenemos estables en diluciones en presencia de materia orgánica y a altas temperaturas. No son corrosivos para ser inoxidables. Buena conservación, no es costoso, menos efectivo contra las levaduras y moho. No son eficientes con pH de 3,4 a 4, o sea, cuando son pH ácidos. Corrosivo para acero, oxidables, plásticos y algunas gomas. Y tiene poca formación de espuma. Por ahí a veces yo les voy algunas preguntas que siempre se hacen es cuáles son aquellos desinfectantes que producen espuma. O te dicen cuál es desinfectante o el detergente apropiado para la higienización de la superficie que sea de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces ustedes, con esta clasificación que les estoy dando, ya tienen que saber distinguir, ¿sí?, qué desinfectante se va a utilizar. Tenemos otro método de desinfección química, que eran los amonios ácidos. En este caso tenemos lo que son los surfactantes aniónicos, ácido fosfórico y orgánico. Estos actúan con rapidez, son estables, no son afectados por la dureza del agua, es menos efectivo con iones de hidrógenos altos, o sea, pH alto, son muy caros. Tenemos los ácidos peracéticos, muy potente destructor de microorganismos, y se utiliza en la industria cervecera. Tenemos también los peroxiacéticos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja y desventaja que tiene? Es estable al calor, genera poca espuma, no son selectivos, baja toxicidad, toleran un amplio espectro de pH, eficaces contra biopelículas. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene? Que también es elevado costo,
son irritantes, corroe el hierro y menos efectivo contra levaduras y mohos. Entonces ustedes acuérdense, tienen que saber de acuerdo a la superficie que voy a limpiar o desinfectar. Vuelvo a repetir, va a ser el desinfectante que voy a utilizar. Tenemos también, como les dije anteriormente, los quat ácidos, que se clasifican en peróxido de hidrógeno, en ozono, glutaraldehído y en los microbicidales. En el peróxido de hidrógeno encontramos lo que se emplea con fines de oxidación, se utiliza para la desinfección y esterilización en la industria agroalimentaria. También se utiliza para el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales, para la esterilización de materiales de envase, y su efectividad depende de la concentración, temperatura, tiempo de contacto y la presencia de tensoactivo. Y es lo que yo les había comentado al principio. En este caso, el peróxido de hidrógeno se puede utilizar en toda clase de superficie: equipo, suelo, desagües, paredes, guante. Y también, muy importante, el peróxido de hidrógeno es muy eficaz para las bacterias, la Listeria monocytogenes. Acuérdense de eso. La ventaja que tiene, bueno, es un amplio espectro de actividad y la rapidez del producto. Y la desventaja es que es débil estabilidad, no se puede utilizar a un tiempo muy de una hora, no se puede, tiene que ser mínimo 10 minutos, corrosiva frente a varios metales y atacan la piel, ¿sí? El ozono también es un producto utilizado como desinfectante, que es, pero en estado natural es inestable. Como biocida, actúa sobre las bacterias por oxidación, dificulta la formación del ATP, de modo que la respiración de las células de los microorganismos se hace difícil de eliminar. Y durante la oxidación del ozono, las bacterias mueren por la pérdida del citoplasma que, o sea, los mantiene vivos, digamos. En este caso, es un mejor desinfectante que ataca a los virus, bacterias, los protozoos. En la dermatología, el ozono se puede utilizar en forma de gas o en preparaciones en crema. La dosis para una desodorización es de 1 y 3 miligramos por kilo, de aire para una desinfección de 5 y 7 miligramos por kilo, y la dosis para una concentración bactericida es de 0,04 y 13 partes por millón. Concentraciones entre 0,2 y 0,8 miligramos por metros cúbicos es peligroso para las personas. Uno de los usos del ozono es la esterilización del agua, la que puede ser filtrada previamente oscila entre 1 y 3 miligramos de ozono por litro de agua. Esto también vamos a ver cuando veamos efluente, ¿sí? Donde tenemos la clasificación, donde se dice un pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario, y viene la desinfección, que se utiliza también la ozonización. Otro método de desinfectante son los glutaraldehídos, ¿sí? Que se utiliza como desinfectante de alto nivel para equipo médico, como los endoscopios, tubos de espirómetros, etcétera. No es corrosivo, no daña lentes, plásticos o goma, no debe ser usado para la desinfección de superficie porque es muy tóxico para las personas. En este caso, entonces, se debe utilizar el glutaraldehído, se utiliza más precisamente en
en los equipos médicos. ¿Qué más? Por eso le dice uso con protección personal. Usar con protección, es decir, que para utilizar estos butyraldehídos tienen que usar los elementos de protección personal, que eso lo vamos a ver cuando veamos la ley, ¿sí? La ley del trabajo, ¿sí? La ley de lo que respecta a las personas, ¿sí? Que tengan que tener en cuenta. Los microvicidas, en este caso también es más efectivo, ¿sí? Con la Listeria monocitógenes, cuando se incorpora a la dilución utilizada de un lubricante de transportador con una dosificación de 10 partes por millón de principio activo. En este caso utilizan ion hidrógeno superiores a 9 que se destruye a los microorganismos, es decir, que debe ser muy básica para la destrucción de los microorganismos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En este caso son algo general, como un resumen, de las características de los desinfectantes. Esto los voy a nombrar, de todas maneras, cuando termine la clase, la profesora lo va a subir en la plataforma, pero acá tenemos las características del desinfectante, ¿sí? A vapor, ¿sí? Si es buena o mala o no tiene ninguna alteración. Si hay que tener en cuenta con los iodóforos, los cloro, ácidos y los quats, ¿sí? Entonces, esto es como un resumen, ¿sí? Si es que producen, por ejemplo, olor, sabor, cuál es la factibilidad de uso, si hay problemas en la piel, si es corrosivo, el costo, etc. Bien, para ahí ya terminando un poco lo que es la unidad 2, tenemos que tener en cuenta la desinfección que se aplica en el agua, tanto de bebidas como lo que es las aguas residuales, ¿sí? En las bebidas utilizamos métodos físicos, ¿sí? Y métodos químicos. En lo que respecta a método físico, en aguas de bebida se utiliza el agua caliente, ¿sí? O también se utiliza la luz ultravioleta, que son más efectivos para eliminar las bacterias, virus y protozoos. También tenemos los métodos químicos que se utilizan, el más común, como dije anteriormente, puede ser la lavandina, que es el hipoclorito de sodio o la lejía, que debe estar diluido siguiendo las indicaciones de concentración y tiempo de reposo según lo que especifica en la etiqueta del producto químico. En las aguas residuales, el proceso que se utiliza es mediante la desinfección con ultravioleta. También lo que se hace es reducir la carga de microorganismos que sean perjudiciales, ¿sí? En las aguas residuales. Tenemos lo que son la desinfección de alimentos. En este caso tenemos de inmersión y aspersión. En lo que respecta a lo que es inmersión, es que se utilizan, que yo ya lo dije anteriormente, en frutas, verduras y utensilios, en una solución del desinfectante por un tiempo determinado, ¿sí? Y lo que es aspersión, que significa es rociar la superficie de equipo y utensilio que entran en contacto con los alimentos con una solución de desinfectante. Tenemos también la desinfección del medio ambiente. En este caso también tenemos dos métodos, el químico y el físico. ¿Y cuál es la finalidad? Es el eliminar virus, bacterias que se encuentran en el ambiente. En lo que respecta a método químico, se utilizan, como dije anteriormente, puede ser el de aerosol, ¿sí? Que puede ser también el hipoclorito de sodio o el etanol. Y en físico se utiliza la limpieza en humedad
o en el caso se utilizan en el ambiente, se está refiriendo, ¿sí? Se utilizan también para determinar si es que se ha realizado una buena desinfección mediante las cajas de Petri que tenga un medio de cultivo, que uno, para ver si se ha eliminado completamente esa cantidad de microorganismos que está en el ambiente, se coloca un medio de cultivo específico o el general, ¿sí? Se abre esa cajita de Petri en el medio ambiente, se cuenta 5 segundos, se la vuelve a tapar y se coloca en la temperatura, se coloca a 37 grados centígrados entre 24 y 48 horas. Y después se hace el conteo si es que la cantidad de microorganismos presentes en el ambiente es el adecuado para evitar de esta manera alguna contaminación. Bien, esta es la bibliografía consultada para realizar esta unidad 2, por ahí si es que le ha quedado algo en el tintero, ¿sí? Se encuentran, esta bibliografía se encuentran en la cátedra y también en la biblioteca de la facultad. Bien. Yo sé que los aburrí, pero nos falta... ¡Ay! Salí de la... No.